A ver, le pido por favor a María del Rosario y César, a ver si están por ahí, por favor. Hola, buenos días, ¿sí me escucha? Sí, buenos días, adelante. Bueno, nos tocó el tema 4.8, los movimientos del agua, y en Sí, este tema nos dice que el movimiento de las aguas, las corrientes de los arroyos y las olas de una masa de agua abierta o que rompen en una costa determinan la naturaleza de muchos ambientes acuáticos. También sí, se menciona que la velocidad de una corriente moldea la forma y la estructura de un arroyo. Sin embargo, pues la forma, la inclinación de los canales de arroyo, la profundidad, la intensidad de las lluvias o la rapidez de los deshielos pueden afectar a dicha velocidad. Se sí. menciona que los arroyos rápidos son aquellos cuya velocidad es de 50 centímetros por segundo o más y que a esta velocidad pues la corriente quita las partículas menores a 5 milímetros y deja un suelo pedregoso. También dice que un alto volumen de agua incrementa la velocidad y esta puede mover piedras, materiales del fondo y puede formar nuevos bancos o canales. Y bueno, como ya mencioné, la forma de un arroyo cambia según la velocidad de la corriente. El viento también es otra variable que determina el movimiento del agua, pues este genera olas en los lagos extensos y en el mar abierto. Estas ondulaciones pues se forman a causa de la resistencia del viento contra la superficie de aguas en calma y a medida que sigue soplando, el viento genera más presión sobre el lado con mayor pendiente de ondulación y el tamaño de la ola va incrementando. Y a medida que el viento se vuelve más intenso, pues las olas picadas y se vuelven también, hay olas cortas de todos los tamaños y cuando estas olas alcanzan un punto en el cual la energía del viento suministrada es igual a la energía que se pierde en el rompiente, las olas se vuelven con espumas en la cresta. En resumen, pues nos dice que en cuanto más fuerte sea el viento, más altas son las olas. También dice que las olas que rompen en las playas pues no están formadas por agua que llega desde mares lejanos, pues cada partícula de agua pertenece al mismo lugar durante mucho tiempo y sigue una órbita elíptica con el paso de la forma de la ola. Y conforme las olas se acercan a la Tierra, avanzan hacia aguas menos profundas. La altura de cada una de las olas asciende hasta el frente de la ola y crece hasta un punto de gran inclinación y esta pues cae. Y a medida que las olas rompen, pierden su energía al golpear con las costas rocosas o desgastando playas arenosas y forman otras playas. Así es. Bueno, Muy le bien. doy la palabra a mi compañero. Sí, a ver, antes de que se me vaya, a ver, una pregunta aquí. Algo que dice que forma bancos. ¿Qué son los bancos? Bueno, Dice son forma como pequeños dice, canales de agua, bueno, como depósitos de agua. de arena. Somos esos bancos de arena, ¿no? Recuerden que cuando, bueno, tenemos esquematizado el río, ¿no? De donde nace deshielos. Aquí adquiere mayor velocidad, conforme, por eso dice aquí moldea, ¿no? La superficie, entonces en pendientes donde obtiene mayor velocidad. Por ahí dice cuando crece en velocidad, pues se lleva rocas y todo lo que encuentre, ¿no? Cuando dice ha crecido en volumen y en profundidad, ya sería el ejemplo aquí, ¿no? Incluso se ve como un río en calma y acá abajo se depositan todos los sedimentos, materia orgánica, ¿no? Y aquí en las orillas de los ríos, dice, se forman nuevos bancos y canales, bancos de arena y todo lo que arrastre. Entonces, esta forma ondulatoria de los ríos, pues es por esta velocidad. Y las variables, por ahí preguntaba cuáles son las variables, pues una es la velocidad, la intensidad de la lluvia, la profundidad, ¿no? Ya lo mencionó usted. Muy bien, gracias. Entonces,
En aguas superficiales y lagos, es lo que se comenta su compañera, igual que en el mar, pues el viento hace contacto con la superficie del agua y la empuja formando pequeñas ondulaciones, ¿no? Bueno, en aguas oceánicas, ahorita vamos a ver cómo es este movimiento. A ver, le pido a su compañero entonces, en aguas Claro. oceánicas. Sí, Pues como usted dijo, mi compañera habló acerca de la cuestión de las aguas, más que nada superficiales, porque cuando hablamos del movimiento del agua en los océanos, pues también nos tenemos que referir hacia el movimiento sobre todo de las aguas profundas, porque, bueno, las aguas superficiales se ven influenciadas por los vientos, como habíamos visto, y los vientos pues tienen una dinámica modelada por el efecto Coriolis, pero en el caso de las aguas profundas esto es diferente. ¿Y por qué? Es porque no tienen contacto con la superficie, pues. La superficie es donde hay un intercambio de calor y como todo es por gradientes, pues se ven influenciados, pero en este caso no. Entonces, asimismo, bueno, las aguas se mueven de sur a norte, en el caso del hemisferio norte. ¿Y esto por qué? Porque en el círculo ecuatorial todo es más, las aguas son más cálidas normalmente, pero siempre va a haber pues una parte de aguas profundas, y las aguas profundas, por su menor exposición al sol y al viento, son más frías. Entonces estas aguas se hunden, así como sucede con el aire, y a la hora de hundirse por la misma dinámica del océano, estas aguas tienden pues a desplazarse hacia el norte, en este caso, y a medida que se van desplazando hacia los círculos árticos, bueno, sí, hacia el círculo ártico antártico, asimismo van disminuyendo su temperatura. Y también, bueno, hay que mencionar que la densidad del agua es un factor aquí muy importante. La densidad aumenta con las bajas temperaturas y también con la salinidad. Y aparte, cuando estas aguas profundas van precisamente avanzando en su camino, y como en algún momento subieron en la superficie, pues acaban por bajar con grandes cantidades de oxígeno. Pero bueno, sí. ya regresando en su camino hacia el trópico, también por la dinámica, poco a poco ¿cómo se llama? Se calientan, y en algún momento tienen que regresar a a la, a la superficie. Sí, muy ¿Sí me iba a decir algo? Sí, sí, continúe. No, no. Bueno, Correcto. entonces, pues llegan al Ártico, y a medida que también pues van ganando, cuando van perdiendo densidad, van aflorando hacia la superficie. Cuando ganan densidad, se hunde, y cuando pierde densidad, desde luego que va flotando. Y estos son los movimientos que hacen posible que se forme un ciclo, porque cuando obviamente pierde densidad, el agua otra vez va volviendo hacia la superficie, y al volver a la superficie, por la acción de los vientos, porque ahora ya se ven influenciadas por estas, ya regresa al Ecuador. Pero cuando estas corrientes de agua regresan al Ecuador, pues ya se habla de afloramientos, porque el ciclo se cierra precisamente ahí, porque chocan las aguas que, digamos, calientes, las corrientes cálidas del Ecuador con las corrientes que vienen desde el norte. Entonces el recorrido se cierra en esas regiones de afloramiento. Sin embargo, en las regiones, eso es en alta mar. En las regiones costeras, pues hay vientos que corren paralelos a la costa, y en esas zonas es donde también existen movimientos de afloramiento, así como vemos en la imagen. Pues por los mismos efectos del viento sobre el agua. Y por lo tanto las aguas superficiales siempre están alejadas de la costa, porque en la costa, así como estamos viendo el movimiento de las aguas profundas, que son más densas y más frías, bueno, eso en sus afloramientos cuando salen a la costa, a la superficie, y es el agua en la que entramos en contacto en los litorales. A medida que vamos ganando profundidad en el mar, es cuando ya vamos
vamos encontrando una mayor cantidad de aguas superficiales con mayores temperaturas. Muy bien. A ver, ¿qué es la región de afloramiento? Un afloramiento es cuando, por ejemplo, con una piedra, es cuando hay bueno, no, perdón. En el caso de las aguas sería cuando hay una cantidad pues de aguas, ¿cómo se puede decir? Superficiales en medio de ¿cómo se llama? De una cantidad de aguas, oceánicas profundas. O sea, pues sí, no sé cómo explicarlo. No venía como tal A el ver, término en el... César, aquí está, mire. Los afloramientos es, como usted dijo, es este movimiento de agua, pero en el afloramiento trae esa agua rica en nutrientes. Esos serían los afloramientos, ¿no? Por este movimiento del agua, como usted lo dijo, muy correcto, todo está correcto. Solamente cuando hablamos de afloramientos costeros o de aguas profundas es este arrastre por las corrientes frías de todo, haga de cuenta, remueve toda la materia orgánica, todos los organismos que murieron. Acá hay depósitos en el lecho marino de nitratos, sulfatos. Eso serían los nutrientes, ¿no? Entonces a esto le llamamos afloramiento. ¿Cómo se hace o cómo surge este afloramiento? Por este movimiento que usted dice, por decir en la costera, las zonas costeras, los vientos, sobre todo alisios, ¿recuerdan? La latitud de 0 a 30, latitud norte y sur, desplazan o mueven el agua superficial desde por aquí. Al entrar a mar adentro se enfrían, se hunden, entonces al hundirse desplazan el agua que está en el lecho marino y hace que las aguas frías se emerjan, pero en este arrastre pues lleva estos sulfatos, nitratos y los lleva otra vez a la superficie. Muy importante, pues les comentaba la clase pasada, porque los nitratos y los fosfatos, pues es alimento para el fitoplancton, y de ahí sigue al zooplancton y es la cadena, ¿no?, alimenticia en los océanos, y muy importante estas zonas de afloramiento. Si no hubiera zonas de afloramiento o regiones de afloramiento, pues simplemente no habría pescados, no habría vida en el mar, ¿no? Lo que usted dice, las corrientes de aguas profundas es lo mismo. En aguas profundas son muy densas, pero también en ese movimiento, recuerdan de los circuitos oceánicos, en ese movimiento de las aguas heladas, pues llevan todos esos nutrientes que van a la superficie, ¿no? Aquí, cuando usted dice se une o llega al Ecuador, se vuelven a calentar, pero en este proceso, pues llevan todos esos nutrientes, ¿no? Por aquí recuerdan en la introducción, ¿no? Por decir, los pingüinos, pues dependen de esas corrientes de agua fría que son ricas en nutrientes, y también aquí que son alimento para el fitoplancton, zooplancton, y luego los peces que son alimento para los pingüinos, etcétera, ¿no? Pero en estas regiones, aquí, a donde se da esa convergencia de las aguas frías y toda esta carga de nutrientes, en estas áreas es donde encontramos las zonas más ricas en pesquerías. De hecho, Perú es una de las zonas con pesquería más alta, ¿no? Aquí la costa oeste de África y suroeste de África, ¿no? Serían los más ricos en pesquería. Bien, muchas gracias, jóvenes, muy bien. A ver, le pido por favor a Marilú y a Raimundo el movimiento del agua con respecto a las mareas, muy importante en la vida marina. ¿Sí se encuentra? ¿Sí me escucha? Buenos días. Adelante, Marilú. Va a empezar mi compañero Raimundo, solo que no sé si escucha porque no ha Sí, contestado. Muy bien, Raimundo, adelante. sí, Primero los... Sí, el tema te el tema escucho. inicia diciendo
diciéndonos que las mareas cambian de rumbo por la fuerza gravitacional que provoca el Sol y la Luna. Al igual que Así es. cada una de estas genera 2 aumentos en las aguas en el océano. Ujú. También nos dices que estos dos generados por la Luna ocurre al mismo tiempo en los lados opuestos de la Tierra. Esta sobre Así una es. línea imaginaria que va desde la Luna hasta el centro de la Tierra. Es la forma que estos dos se generan. Así es. Enseguida nos dice que el aumento de la marea del lado de la Luna se debe a que estos hacen una atracción gravitacional menor a la del centro de la Tierra. Ujú. En caso del Sol. Ajá. En caso Ujú. de, al igual que la Sí. medida que la Tierra gira hacia el este Ujú. sobre su eje, las mareas avanzan hacia el oeste, es decir, hacia el opuesto, digamos, ¿no? Contrario, más bien, sí. Ajá. Al igual, por lo cual, al finalizar la rotación, drenan la Tierra atravesaría por 2 aumentos sobre las mareas lunares. Ujú. Igual nos dice que debido a que las fuerzas gravitacionales del Sol es menor que la de la Luna, las mareas solares estarán enmascaradas que las... Mascaradas con la de la Luna, ¿no? Se confundirían. Exactamente. Ujú. A ver, Excepto 2 excepciones por mes, dice. Una va a ser cuando hay luna llena y otra va a ser cuando la luna sea nueva. así es. En Esto este es cuando ciclo, la Tierra... perdón, en este ciclo, ¿qué tipo de mareas se dan? Marea, Aquí en este está. ciclo, Ujú. Cuando es luna nueva y luna llena. Aquí está. son las Mareas mareas bajas. altas, altas. Ah, Sí, las mareas altas se dan en luna nueva y luna llena. ah, Y las mareas bajas, ¿cuándo se dan? cuando la luna se encuentra en alguno Aquí. ¿De los qué? de los cuartos a su fuerza que está en el ángulo recto, digamos. Ujú. Sí, en el cuarto menguante o cuarto creciente, las mareas serían aquí, arriba, abajo, en los polos, ¿no? Aquí serían las mareas, pero de baja intensidad. Solamente se dan las mareas altas aquí cuando es luna nueva y cuando es luna llena. Muy bien. ¿Qué más me decía de que están alineados el sol, la luna, cuándo? Dice que cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados, están casi alineados. Ajá. Esto es a que las mareas de estos periodos son excepcionalmente grandes. Es cuando es porque están casi alineados, pues. Ajá. Es Y ya más mi la... compañera seguirá con los más. ¿Cómo? Explicó más su compañera. A ver, sígale, sígale. Bueno, entonces, a ver, muy importante, jóvenes, los ciclos de las mareas, sobre todo para la reproducción de muchos organismos, tiene que ver las mareas, ¿no? A ver, ahorita regresamos con las mareas. A ver, entonces, cada 15 días en promedio tenemos mareas altas. Y en este flujo de las mareas, cuando en algunos textos lo van a encontrar como marea alta o pleamar, es cuando la marea Maestra, invade la costa. ¿Sí? Le escucho. falté yo, bueno, yo iba después de Raimundo. A ver, otra vez entonces, le escucho. Bueno, también nos pone como ejemplo que las mareas en el Golfo de México y en las Aleutinas de Alaska, que yo investigué que es como un archipiélago, Sí, sí. dice que las mareas altas y las bajas pues se anulan pues una a la otra. Sí. Y también nos menciona que la pleamar y la bajamar pues se siguen en un tiempo de 24 horas para producir marea, marea Marea. diaria. Y pues esto igual como no venía el concepto, pues igual lo investigué y la pleamar pues es
movimiento de subida, y bajamar pues es el movimiento de bajada. Ujú. Y pues también busqué esto de las mareas diarias y semidiarias, porque decía que la combinación de estas dos pues hacía que se anularan. Y la marea diurna, bueno, es la que yo lo busqué como diaria, pero me aparecía como diurna. Y Sí. pues esta consta de una marea alta y una de bajada. Ujú. Y la marea semidiurna, que es la que tenemos en el texto como semidiaria, Ujú. constituye pues dos mareas altas y dos bajas, y Oh. que son pues casi iguales en la altura de pues diariamente. Y pues igual nos dice que las mareas pues son irregulares por motivos como pues la alineación o el ángulo que hay de la luna con la Tierra, Sí. y los vientos que hay en ultramar, y la profundidad del agua, la forma de la costa y la acción de las olas, y las variaciones de la fuerza gravitacional Ajá. de la luna y el sol. Y después de eso viene algo que, bueno, como venía subrayado, que es más importante, de la zona intermareal, que es A la ver, que se encuentra. permítame tantito. Bien, chicos, entonces, nada más como complemento, marea alta, pleamar, cuando sube la mar, invade la marea la costa, y la bajamar cuando retrocede, ¿no? Y aquí no es que se compara, jóvenes, a ver si alcanza a verlo. Aquí, bajamar retrocede, miren, después de 4 horas, sube, pleamar, miren, después de 6 horas, ¿no? Lo que va a comentar su compañera es esta zona que queda descubierta, que es la denominada zona intermareal. Muy bien. ¿Qué dice de la zona intermareal? Pues esta zona es la que se encuentra, pues como dijo, entre las líneas que deja, bueno, de la marea alta y la marea baja. Y Sí. pues ahí se registran pues todos los, nada más decía que se registraban extremos. Yo me imagino que se refiere pues a las condiciones, ¿no? O sea, están expuestas a las condiciones del ambiente. Y dice que pues las capas más altas son las que quedan expuestas por un tiempo pues considerable, y pues lo que recibe pues son las temperaturas altas y la radiación intensa Sí. y la desecación. Entonces, pues como yo, bueno, a eso se refiere, ¿no? Con los extremos, como que como no hay agua en ese momento, Ajá. pues llegan todos los factores del clima así directamente. Sí. Y dice que las zonas más bajas pues no se ven, digamos, muy afectadas, porque están expuestas durante un poco tiempo, Ujú. y luego pues las vuelven a cubrir el agua. Ujú. Y creo que, no, todavía me falta. Dice que las temperaturas de esta zona pues puede llegar hasta los 38 grados cuando hay mucho sol, Ajá. y cuando se cubre nuevamente de agua pues bajan a 10 grados. Sí. También se menciona lo de los organismos. Cuando están dentro de la arena pues no sufren los mismos cambios como los que viven pues en el área que está expuesta. Y por último nos decía que a pesar de que a mediodía la temperatura de la superficie de la arena podía ser de 10 grados o más, que del agua que, que estaba en movimiento, y que la temperatura que se encuentra, bueno, la zona que está debajo de la arena, pues sí cambia es constante la temperatura. Entonces, digamos que solo la parte que está al borde, como que sí va sufriendo, va cambiando de, Condiciones. y abajo se mantiene constante durante casi todo el año. Ujú. Muy bien. Importante en los ecosistemas marinos, ¿no? Si ustedes, bueno, todos creo que hemos tenido la oportunidad de ir al mar, ¿no? Si tenemos una playa rocosa, incluso podemos ver este perfil. O una playa de arena, pues también hay esta zona intermareal, que es la transición de la zona terrestre con los límites del mar, ¿no? Y subida del mar y bajada del mar.
Por aquí, esta es la zona intermareal, entonces aquí encontramos diferentes formas de vida, pues que deben de desarrollar estrategias de adaptación, como lo mencionó su compañera. La temperatura cuando baja la mar, aquí cuando es marea baja, pues el nivel del mar sería aquí, ¿no? Entonces todos estos organismos pues han desarrollado estrategias de adaptación para sobrevivir a la desecación. Ahí menciona, puede la temperatura cuando está en baja mar, puede alcanzar hasta 38 grados, ¿no? Algunas estrategias, y lo vimos por ahí con sus compañeros que les tocó todavía hacer el viaje a Veracruz, ahí en las playas, los cangrejos, se ve muy bien esta estrategia de adaptación. Estos animalitos lo que hacen es cavan galerías. Cuando baja la mar y queda todo esto descubierto, pues salen y empiezan a pulular y a buscar alimento, ¿no? Llega la marea, se cubre de agua y los animalitos están escondidos en sus galerías, ¿no? Entonces, esas estrategias para sobrevivir a estos cambios de retiro de agua y la inundación, ¿no? Muy importante en estos ecosistemas. Entonces, la zona intermareal es esta donde sube la marea y donde baja la marea, pues toda esta forma de vida que podemos encontrar. Muy bien, jóvenes, gracias. Vamos por último, el 410, Roberto y Giovanna, por favor. Adelante. Sí, profa. Adelante, le escucho. Bueno, esta parte hablaba sobre el estuario, que es el lugar donde el agua dulce se mezcla con la salada del mar. El agua dulce es la que viene de los arroyos y los ríos y desemboca ahí. Bueno, la temperatura de los estuarios varía dependiendo a lo largo del día y también según la estación, ya que el sol y las corrientes entrantes son las que calientan el agua. Las mareas altas de las marismas son las que pueden calentar o enfriar el agua y esto depende de la estación. En invierno, las capas superiores del agua son las más frías y en verano son las más cálidas. Y aquí mismo se produce una renovación de primavera y de otoño. También decía que en las mareas bajas la salinidad se hace homogénea por las corrientes fuertes que mezclan el agua, y en las mareas altas la capa superficial de agua salada se movía más rápido que la del fondo, y la unión intermareal se daba cuando el agua de la superficie se hundía a medida que el agua dulce ascendía, y esta unión se daba de la superficie hasta el fondo. También decía que la salinidad variaba vertical y horizontalmente dentro de un ciclo de marea, y que la salinidad podía ser la misma desde las superficies del fondo o podía estratificarse, que sería que el agua dulce en la superficie se fuera hacia la superficie y la salada se queda en el fondo, y esto influía mucho en la densidad que había en las diferentes capas. Eso. Muy bien. Aquí, porque, bueno, las zonas de transición, como dices, donde se unen las aguas de un río y desembocan en el mar. En ese punto donde se une el agua dulce y salada, pues se denominan estuarios, ¿no? No viene en el libro, pero por aquí encontraríamos los ríos, los nombres que recibirían, ¿no? Por su formación, por decir, valles fluviales inundados por elevación del nivel del mar sería una forma de estuario, por hundimiento del fondo también. De todos modos hay un río y aquí se une con el mar, lo mismo acá, o también un estuario en los glaciares, y aquí por la acumulación de sedimentos, lo mismo, tenemos un río y lo mismo estuarios. A ver, en caso de estuarios, jóvenes, tipos de estuarios, por aquí ya mencionó su compañera, las marismas. Las marismas son también donde desemboca el mar. Generalmente los vamos a encontrar, a ver, aquí están el ejemplo, ¿no? Marismas nacionales de Nayarit. Bueno, aquí
En Nayarit es un clima cálido, ¿no? Pero también las marismas los podemos encontrar en zonas templadas, donde el principal tipo de vegetación son las ciperáceas, ¿no? No encontramos árboles. Marismas ya de un clima tropical, pues encontraríamos los denominados manglares. También otro tipo de marismas, pues también encontramos los pantanos, ¿no? A esto donde confluye el agua de un río y se une con la del mar, pues le vamos a llamar estuarios, y depende del tipo de vegetación, sobre todo se van a llamar marismas, pantanos o manglares, ¿no? El ejemplo de otro de estuario, pues son los deltas, donde hay ramificaciones. La imagen que tenemos aquí es la delta del río Colorado en el Golfo de California. Y aquí tenemos marismas de Nayarit y los pantanos. Entonces todo esto le vamos a llamar marismas, perdón, estuarios, con esto de las marismas. Bien, aquí la temperatura, pues es como su compañero lo dijo, depende de la estación, de la ubicación, igual de la latitud, ¿no? Encontraríamos marismas, por decir, en regiones templadas, con agua muy fría, dependiendo de la estacionalidad. La marea tiene que ver con este flujo de la salinidad en el punto donde se unen. Una parte del agua marina, pues generalmente está por debajo, que es más fría y pesada, y en cambio, y más salina, ¿no? De hecho, por eso es más densa. En el agua del río, pues siempre va a ir en la parte superior, y se puede ver les comentaba en los viajes que hicimos, vamos al punto donde desemboca el río, y pues se ve incluso el cambio de la coloración, ahí se ve la mezcla de estos colores, ¿no? Aquí pues nada más nos indica el gradiente de salinidad que pueden tener estas regiones. Aquí es por la mezcla del agua salada, y aquí se ve, ¿no?, el gradiente, cómo va del agua del río, el río un poco más arriba, pues las unidades funcionales, recuerdan, de cloruro, que se mide como la salinidad, aquí es menor y va aumentando conforme se va mezclando el agua del mar. Tanto, dice, se estratifica en forma horizontal como en forma vertical. Y de hecho estas regiones, pues las aguas se denominan muy salobres, ¿no? Voy a dar énfasis aquí, no viene mucho, sobre los tipos de estuario, y un importante para nosotros como forestales, pues son los manglares. Ahí también tenemos tipo de vegetación. A ver, le pido a su compañero Roberto. ¿Sí está Roberto? No, ¿verdad? Bien, todas estas aquí, estos puntos, estas regiones, pues aquí nos indica las regiones donde tenemos estos ecosistemas forestales llamados manglares, ¿no? Desde Sonora, Sinaloa, por aquí tenemos Nayarit, Jalisco, por acá Colima, Michoacán, toda la costa de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, aquí desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, y acá Quintana Roo. Entonces todas estas regiones, pues encontramos esta vegetación, ¿no?, muy importante. Y vamos a ver un poquito esto. ¿Qué importancia tienen los manglares para nosotros como habitantes de este planeta, ¿no? Primero, generan beneficios económicos para las comunidades, de ahí se obtienen algunos recursos como alimentos, se puede obtener madera, alimentos en cuanto a pesquería. Si nos gustan por ahí los ostiones, pues aquí es donde las jaivas, aquí es donde se crían y se cosechan, ¿no? Son áreas donde absorben, importante esto, la absorción o el secuestro del dióxido de carbono.
aquí el hecho de que confluya en los ríos arrastran toda la basura y bueno, aquí los manglares pues atrapan incluso metales pesados y todo lo que trae de basura a los ríos, pues son áreas de sedimento de esos contaminantes. Son hábitat de muchas especies, e incluso son declarados como áreas de protección, por ahí después lo vamos a ver, del convenio Ramsar, protección de estas áreas como refugio y hábitat de especies migratorias, ¿no? Otra función muy importante de los manglares, pues protegen las costas de los huracanes, ¿no? De los vientos. Y vamos aquí, ya lo mencioné, servicios, pues desde todo, alimentos, medicina, por ahí se obtienen incluso taninos para curtiduría, etcétera, ¿no? Soporte, pues ya les mencionaba, sedimentación, protección de las costas, aquí nutrientes, refugio para especies, ahora muchas áreas pues se dedican al turismo. En Veracruz lo podemos ver, en Yucatán, Quintana Roo, pues ya es el turismo, ¿no? Sustentable. ¿Qué más podemos aumentar aquí? A ver, permítanme. Bueno, ya lo vimos. Este es el mapa digital de Conavio. Ustedes pueden entrar a la página y ver ahí las imágenes. Y por último, jóvenes, aquí la importancia, sobre todo económica, ¿no? Cobertura de manglares, 775.555 hectáreas. Valor de estos ecosistemas, $100,000 por hectárea. Valor anual de servicios a nivel mundial, 1.6 billones. Productores, en cuanto a la pesquería, pues son zonas de reproducción de la mayoría de las especies que comemos de pescados salados. De agua salada, los primeros estadios como alevines y aquí son las zonas de reproducción, ¿no? Ya en la etapa adulta pues regresan al mar y ya cuando se van a reproducir pues estas son las áreas de reproducción de la mayoría de especies que comemos de peces, ¿no? Del mar. La jaiba, los ostiones, pues aquí incluso también son hábitat de los cocodrilos. El colibrís no vi, pero las fragatas y todos estos animalitos, pues aquí es su hábitat, ¿no? Iguanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales amenazas de estas áreas? Pues quitarlos en fines agrícolas, pues no tanto, no son áreas productivas porque son aguas salobres, pero sí para las granjas camaronícolas en Nayarit, pues por ahí hicieron la tumba de hectáreas de manglares para poner las granjas de camarón. Construcción de puertos, sobre todo acá en el sureste de México, construcción ahí recuerdan, hace unos 2, 3 años, no, creo que no, como 4 años, 3, 4, ahí desecaron algunas lagunas para poner complejos turísticos y que ni siquiera son del país, concesionados españoles, ¿no? Pues esta pérdida es por esto. También en algunas comunidades pues se utiliza manglares para hacer carbón y bueno, entonces de ahí muy importante estos ecosistemas jóvenes, sobre todo para la protección de las costas, ¿no? Y creo que ya lo puse y nada más. Y bueno, por último, vamos con cuestiones de ecología. Araceli, ¿sí se encuentra? Perdón, Areli. Areli. Amador Fernández Areli.
¿No se encuentra? Bueno, aquí en cuestiones de ecología, muy importante en todo el tema, pues hablamos de aguas oceánicas, aguas superficiales, lénticas, lagos, lagunas, lóticas, las que tienen movimiento, ríos, arroyos, y solamente se tocó un poquito en el ciclo hidrológico de que una parte del agua que no es interceptada, bueno, una parte del agua la intercepta la vegetación, otra se va en la escorrentía, pero otra parte, a ver, por ahí el micrófono. Otra parte pues se va al subsuelo a través del proceso de infiltración. Bien, aquí habla un poco de esa agua subterránea que es utilizada en su mayor parte para la irrigación de los grandes cultivos agrícolas, ¿no? Aquí habla, por decir, desde el concepto de irrigación es cuando se le da, se le brinda o se le da agua añadida a los campos agrícolas, ¿no? Sobre todo en ambientes secos. Y bueno, es donde este riego pues es primordial para la producción, ¿no? Por aquí el 15% de las tierras cultivadas del mundo pues se irrigan con aguas subterráneas y estas aguas subterráneas pues son responsables del 35 y 40% de la cosecha global de los alimentos, ¿no? Entonces dice alrededor de un 30% de las aguas subterráneas utilizadas en los Estados Unidos provienen de un único acuífero que se le llama Ogallala, y por aquí lo vemos en esta región, ¿no? Es donde encontramos ese acuífero. Un acuífero es una capa freática de roca formada por arena o grava permeable capaz de suministrar cantidades significativas de agua. Aquí la arena, la grava enterrada sostienen el agua del acuífero, provienen de ríos que han influido hacia el este de las montañas rocallosas. Bueno, aquí son rocosas durante los últimos millones de años. Por aquí menciona, el acuífero comenzó a formarse lentamente hace millones de años durante la época del Plioceno. Por aquí el grosor del acuífero menciona, o sea, la profundidad del acuífero en un 65 metros promedio. Varía desde 1000 metros en Nebraska, por aquí al norte, y menos de 20 metros acá por Nuevo México. Bien. En el alta permeabilidad de este acuífero se permite bombear un gran volumen de agua desde la tierra y en su mayoría pues para esto, para el cultivo sobre todo del algodón, del trigo y del maíz, es para lo único que lo utilizan y bueno, para satisfacer el uso doméstico, ¿no? La velocidad con la cual se bombea el agua es por aquí menciona, de 200,000 pozos en la región y es 50 veces mayor que la velocidad en la que se recarga, ¿no? Desde los años 40, este acuífero ha sufrido un bombeo intenso que ha reducido el nivel del mismo, ¿no? Por aquí habla que la extracción excedió a los 53 hectómetros por día. Entonces 53 por 100 serían 5.300 litros cúbicos por día. Y bueno, aquí la preocupación es esta, ¿no? De que se está abatiendo estos acuíferos. En esto dice a mediados del 1992 a 1996, bueno, de tener un promedio, por aquí hablaba de 65 metros de profundidad, descendió a 40 centímetros ese acuífero, ¿no? El impacto, bueno, que ha ejercido de la agricultura intensiva en los Estados Unidos, pues se está llevando al declive a este acuífero, bueno, que tardó aquí millones, ¿no?, de años, pues en formarse, ¿no?, en unos cuantos años, de los años 40 a la fecha,
pues aproximadamente 70 años, ¿no? Se está acabando, está agotando este recurso. Dice, pero no solo también perjudica el suministro del agua en la región, pues también la calidad, ¿no? Aquí el 95% del agua se utiliza en la irrigación y más del 80% de los habitantes pues depende de este acuífero y por ahí menciona que no se cumple con las normas ambientales. ¿Recuerdan ahí cuando se bombea más abajo? Bueno, lo que se obtiene son las denominadas aguas fósiles y esas aguas pues pueden tener algunos contaminantes, incluso plomo, incluso arsénico, ¿no? Y bueno, no son aptas para consumo humano. Y pues nada más, joven. Y como complemento, aquí un poco las aguas subterráneas en México. Tenemos 653 acuíferos en el país, 101 pues ya están sobreexplotados. Y 58% del agua se obtiene para todo, desde irrigación hasta el consumo humano. Y aquí, bueno, no estamos exentos en México, sobreexplotados, si vemos, pues, en Sinaloa, ¿no? Para ahí, para todos los tomates que se envían a Estados Unidos. Perdón. Y bueno, y vean aquí en el distrito, por aquí estamos, ¿no? Estado de México, distrito, pues ya muy abatido nuestro acuífero del río Cutzamala. Miren, aquí con intrusión salina, en esta parte de Veracruz, miren, salinización de suelos, Nuevo León, sobreexplotación con intrusión salina en estas regiones que son áridas, ¿no? Semiáridas. Sobreexplotado con intrusión de sal y salinización de suelos acá en Baja California. Bien, nada más, jóvenes, como brevario cultural. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema, jóvenes? Importante, sin el agua pues no habría vida en nuestro planeta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿No hay? ¿O ya me dejaron sola? No, profe, aquí seguimos. Es que como no se ve con la presentación, perdón. Bueno, si no hay, vamos a dar paso, aunque sea 2 subtemas del ahora vamos con el ambiente terrestre. Bien, entonces voy a permitir dar la introducción. Vamos a ver ahora el ambiente terrestre. Tiene 10 subtemas. Las constricciones en el ambiente terrestre, o sea, recuerdan ahí, constricciones son las presiones de selección natural sobre los organismos. O sea, qué presiones son las que impone la Tierra, ¿no? Para los organismos que estamos aquí en la Tierra. Bueno, en el sustrato Tierra. Cómo se distribuye la luz en los ambientes terrestres, sobre todo en los ecosistemas forestales, el suelo, muy importante, que es el sostén de la vida. Cómo se forma un suelo, factores que intervienen en la formación de los suelos, características físicas del suelo, muy importante porque de ahí depende la productividad de un suelo. Esto de horizontes o capas del suelo, dependiendo de la región, pues va a ser la estratificación de esas capas del suelo, la retención de humedad, también el agua dentro del suelo, el intercambio catiónico o iónico sería ahí, importante también para la fertilidad de un suelo, y los 5 procesos básicos de la formación de un suelo. Bien. Vamos aquí en el ambiente terrestre, pues las características físicas y químicas de un lugar son las que determinan el tipo de vegetación y después de la vegetación, pues los animales que viven en el tipo de vegetación, ¿no? La vida animal va a depender de
la vegetación que se tenga en una región para el suministro, desde lo más esencial que es el alimento, el refugio, y por lo tanto, bueno, la estructura, la composición de una vegetación va a imponer constricciones sobre la distribución y abundancia de la fauna o los animales, ¿no? La vida vegetal es un reflejo que está asociado al clima. Recuerdan el clima, la temperatura, sobre todo, y la precipitación, pero también el suelo, sin considerar si este lugar o este sitio donde está la vegetación le pueda o no suministrar los recursos esenciales. Por lo que las condiciones físicas de una región pues también imponen estas restricciones, estas constricciones para la vida animal. El objetivo de este tema pues va a ser examinar las características principales del ambiente terrestre y cómo influyen directa o indirectamente sobre la vida en la Tierra. Bien, entonces vamos a dar paso a cómo se distribuye primero las constricciones. ¿Qué constricciones o presiones de selección natural impone a los organismos que viven en la Tierra? A ver, le pido por favor a quien le tocó. A ver, 5-1, Yamil. Sí. Bustamante, Ruiz, Víctor, Yamil y Díaz, Elesban. ¿Se encuentra alguien de los dos? Víctor, Yamil y Elesban. Sí, A ver, ¿quién es usted? Víctor Yamil. A ver, adelante, Víctor, le escucho. Adelante. Yamil. ¿Sí preparó su tema? ¿Sí leyó? ¿Sobre ambiente terrestre? Ajá. No. Muy bien. Bien, empezamos. Entonces, aquí en la transición, háblame en principio de la transición. Ay, a ver, no sé por qué me pone esto. Permítanme, ya no. La transición de la vida sobre la Tierra, es que aquí ya no sé por qué me lo cambia y sale esto. Bien. Por aquí recuerdan las teorías de la evolución, menciona de los organismos, primero realizaron una fase de vida sobre el agua y de ahí cambiaron, modificaron, se adaptaron para vivir a la Tierra, ¿no? Entonces la transición de la vida acuática a la terrestre, pues trajo consigo una serie de presiones de selección llamadas constricciones, ¿no? Una de ellas es la desecación. Primero, las células, tanto de animales como los vegetales, están conformadas entre un 75 y un 95% de agua, ¿no? El agua se evapora de la superficie de las células como resultado del proceso de difusión. Por ahí después vamos a ver por qué las plantas pierden esa agua, ¿no? Primero, si tenemos una atmósfera muy seca, pues las plantas transpiran más por la temperatura y deben de reponer esa agua, ¿no? Tener las células, lo que se le llama turgencia, ¿no? Entonces, el agua que se pierde en el aire es agua que pues los animales o los vegetales pues lo tenemos que reponer, ¿no? Para que sigamos funcionando, nuestros metabolismos, nuestras funciones sigan funcionando, ¿no? Entonces aquí debe de haber siempre un equilibrio hídrico entre las células, ¿no? De los organismos y el ambiente, pues ha sido una influencia importante en esto en los organismos o de la Tierra. Habla aquí, por decir, una de las estrategias de adaptación para tener este equilibrio hídrico, por decir las plantas. En las partes aéreas de las plantas, de la mayoría de las plantas, pues están recubiertas primero de cutículas cerosas
para que no pierdan agua. Y también pues estas cutículas impiden el intercambio gaseoso del CO2 y el oxígeno en la atmósfera. También otras estructuras como los estomas que los encontramos en las hojas permiten la difusión del aire al interior de la hoja. Serían como estas dos estrategias. La otra constricción que pone la vida en la tierra, pues es el permanecer erguido, es decir, el permanecer derecho, parado, como lo diríamos, el luchar contra la gravedad, ¿no? Si, por ahí comentaba con sus compañeras, si no tuviéramos una estructura ósea, un esqueleto nosotros como especie humana, pues posiblemente andaríamos reptando, ¿no? Entonces, el permanecer erguido, pues conduce a una importante dedicación de recursos, es decir, de energía para formar estos materiales estructurales como el esqueleto en los animales y la celulosa en las plantas, ¿no? Por ahí habla el ejemplo, hace la comparación entre los sargazos, por ahí mencionaba, pues también en el mar tenemos ecosistemas forestales, praderas marinas, y tenemos los bosques de sargazos o las macroalgas, ¿no? El sargazo gigante se desarrolla en los denominados bosques de sargazo. En la península de Baja California tenemos aquí, no en la península, en el mar, tenemos estos bosques, ¿no? Estas plantas pues están ancladas en el sedimento marino y pueden alcanzar hasta 30 metros de altura, y estos se mantienen erguidos gracias a vejigas que tienen en las hojas, ¿no? Que les permiten como flotar. Estas carecen de tejido de sostén, a diferencia de los árboles, ¿no? Que su tejido de sostén es la lignina y la celulosa, y es lo que conforma en su mayor parte el tronco, ¿no? Entonces, aquí, si se sacan estas plantas, pues pierden su estructura, ¿no? Porque carecen de este tejido de sostén. Y menciona un árbol puede dedicar hasta más del 80% de su energía, de su masa total, pues a la construcción de este tronco, ramas y hojas, ¿no? Las raíces que son el sostén para luchar contra la gravedad. La otra constricción, pues es esto, la alta variabilidad de los organismos, tanto en el tiempo como en el espacio. Y aquí influyen algunos factores como el agua. El agua va a ser un recurso limitante, y de ahí que la diversidad primero de vegetación, ¿no? El ejemplo en zonas áridas, semiáridas, donde el recurso limitante es el agua, pues tenemos un determinado tipo de vegetación, ¿no? Recuerdan aquí el periodo y la cantidad de precipitación que recibe un lugar, pues limita este recurso para plantas y animales, y su capacidad pues para mantener el equilibrio hídrico. El otro factor para esta variabilidad pues es la temperatura y la humedad, que ejercen un efecto a corto plazo en los procesos metabólicos de los organismos, y a largo plazo pues influyen en esta evolución de las plantas y animales. El otro factor es la variación geográfica del clima, es la que va a determinar en gran medida la distribución de las plantas, después los animales, ¿no? Y toda esa variedad de ecosistemas que tenemos en el planeta Tierra. Bueno, y aquí termina el 1. A ver, su compañero, a ver, ¿quién le tocó? 5-1. ¿El Esban? ¿Sí está por ahí? No. Bien. Yuritsi, Sí, 5.2. profa. Adelante, le escucho con el 2. Sí, bueno, recordemos que en el ambiente acuático se tenía un gradiente vertical de la luz que era especial Sí. para cada color, longitud de onda, pues la luz podía llegar hasta cierta profundidad.
Pero en el ambiente terrestre, el factor número 1 que afecta a la disminución vertical de la luz se debe a las plantas que se tienen, por ejemplo, en un bosque, ya que estas van a absorber y a reflejar la luz. Y Sí. ahí se tiene una imagen de un bosque y una pradera. Entonces, la cantidad de luz que un bosque puede reflejar es cerca del 10%. En cambio, una pradera puede reflejar el 20% y pues solo absorbe lo restante. Como el bosque es más denso, la cantidad de luz que llega a la superficie del suelo es del 2%, mientras que en la pradera es del 5%. Ah, de acuerdo. Entonces, la cantidad de luz que logra penetrar a esa bóveda vegetal y alcanzar el suelo varía según la cantidad y orientación de las hojas. Pero decía que la cantidad no es una buena medida porque las hojas varían en tamaño y en forma. Entonces se creó el término de superficie foliar, que es Sí. la superficie de las hojas. Esto, bueno, después con el objetivo de que se pueda cuantificar los cambios que se producen por el aumento de la superficie foliar, se hizo una medida que es el índice de superficie foliar, y esto es igual a la división de los metros cuadrados de la superficie foliar entre los metros cuadrados de la superficie del suelo. La superficie del suelo es como la sombra que proyecta el árbol. Por ejemplo, ahí tenemos uno que tiene una anchura de 10 metros. Entonces, la superficie del suelo sería de 78.5 metros cuadrados. Al hacer la división, ya que también se obtuvo la superficie foliar, que es de 316 o 315 metros cuadrados, pues se obtiene un índice de superficie foliar de 4. Esto quiere decir que por cada 4 metros de superficie foliar se tiene 1 metro de superficie de suelo. Y por tanto, mientras mayor sea el índice de superficie foliar, va a disminuir el área de cantidad de luz que se alcance en el suelo. Muy bien. Adelante. Y después ya va a explicar mi compañera Delia sobre la ley de Beer. Oh, bueno, es la relación del índice de superficie foliar. Solamente para complementar aquí, en caso de una hoja o los árboles, ¿no? Cuando ponen, sobre todo lo vemos mucho en zonas tropicales, ¿no? Donde la luz, si tenemos mucha densidad foliar, las hojas las vamos a encontrar casi en forma perpendicular a la luz, así como acostadas, ¿no? Aquí va a interceptar mayor cantidad de luz, por decir aquí una unidad de energía lumínica, y de acuerdo a la disposición, aquí habla de un ángulo de 60, pero bueno, no he visto las hojas así de esta forma parada, al contrario, así. Aquí pues solamente lo que intercepta es media unidad lumínica, ¿no? ¿Dónde encontraríamos esto? En zonas tropicales, también en zonas templadas, ¿no? Sobre todo en primavera es cuando encontraríamos esto, obtener la mayor cantidad de energía solar. Hojas inclinadas, muchas en ecosistemas desérticos, ¿no? Primero, para evitar la desecación, para evitar la pérdida de agua, incluso sus hojas están como caídas, se ven, ¿no? Permítame. A ver. Sigo yo. Sí, le escucho, por favor. Adelante. Bueno, como ya mencionó, pues aparte de la cantidad de hojas, la orientación que estas tienen respecto a la planta va a influir en la atenuación de la luz en la bóveda. Por ejemplo, bueno, como aparece ahí en la imagen, una hoja perpendicular al sol absorberá más energía que si estuviera en un ángulo de 60 grados respecto al sol.
Esto porque, aunque sea la misma superficie foliar, producirá solo la mitad de superficie proyectada respecto a la que se encuentra perpendicular. Y bueno, aparte del ángulo que forma respecto a la planta, el ángulo frente al sol también influye, y esto hará que varíe geográfica y temporalmente en cada lugar, haciendo que diferentes ángulos foliares presenten mayor eficiencia en cuanto a intercepción de luz en distintos lugares y épocas. Por ejemplo, en lugares donde el ángulo solar es reducido, las hojas que se despliegan en un ángulo son más eficientes para absorber la luz. Y la luz que no sea interceptada por las hojas va a penetrar por los claros de las copas y alcanzará el suelo como rayos solares. Y esto explica del 70 al 80% de la energía solar que va a alcanzar a los suelos en los ambientes forestales. En algunos ambientes, los cambios estacionales también van a influir en la superficie foliar. Bueno, como ya mencionó, bueno, en los climas templados, por ejemplo, los árboles mudan las hojas en invierno, y esto va a influir en la cantidad de luz que va a penetrar y pues va a variar de acuerdo a la estación. Sí. Adelante, siga, va muy bien. Y pues bueno, ya ahí nos pone el ejemplo de este bosque de tuliperos, el que dice que en verano es donde las hojas captan la mayor parte de la luz, y pues es en invierno cuando la intensidad de los rayos solares pues es menor, pierden las hojas los árboles y pues no captan esta energía. Ajá. Muy bien. Bueno, y habla también de estas zonas donde tienen una marcada estacionalidad, solamente 2 estaciones, lluvia y sequía. ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que se cortó. Estos ecosistemas jóvenes lo tenemos nosotros, nuestras selvas bajas, caducifolias, toda la región costa Pacífico y la región del Golfo. Pues encontramos estos tipos de vegetación donde solamente se ven 2 estaciones, la de sequía y la de lluvia. Pues dice aquí veríamos el mismo comportamiento sobre la incidencia de la luz, ¿no? En la estación de lluvia pues sería muy poca la luz que llegaría al piso forestal, ¿no? Y al contrario aquí en la estación de sequía pues tendríamos la mayor radiación, pero dice, como lo dijo su compañera, la radiación o la radiación fotosintéticamente activa o la luz pues no es aprovechada, ¿no? Por las plantas. En este esquema, jóvenes, aquí se ve un ecosistema templado. Aquí dice bosque de tuliperos de Virginia. Estos los encontramos en la costa este de Estados Unidos y que ahorita pues los encontraríamos en estos colores, ¿no? Los otoños. Estamos hablando de la radiación fotosintéticamente activa. Recuerdan, es la radiación que tiene una longitud de onda de 400 a 740 nanómetros o la luz visible. Y esta es la altura del dosel del bosque. En primavera, pues las áreas de copa, ¿no? Aquí tenemos la mayor radiación fotosintéticamente activa, ya lo dijo su compañera. Y aquí veríamos este ejemplo, ¿no? ¿Cuánta llegaría? Pues más o menos a una altura de 10 metros, que sería pues el sotobosque, apenas unos 500 moles de radiación, ¿no? En invierno se tendría mayor radiación, pero bueno, la intensidad sería menos, ¿no? Aquí pues ya no hay hojas y aún así, miren, aquí pues llegaría completamente al suelo, ¿no? Aquí vamos acá, invierno sin hojas, pues llega completamente al suelo, pero la intensidad de radiación pues es menor, ¿no? Es más, recuerdan aquí cuando estamos en verano, la incidencia de los rayos solares pues están sobre el trópico de Cáncer, ¿no?
Es donde tenemos la mayor radiación solar aquí. Bien, muchas gracias, chicas. A ver, continuamos con Leopoldo. 5.3. ¿Sí se encuentra Leopoldo? Leopoldo Gómez. Aquí estoy, profe. Adelante, por favor, con su tema. Profe, no leí mi tema. Muy bien. Bien, seguimos. El tema es el suelo, es el medio del que depende la vida terrestre, ¿no? Es el medio más importante. A ver, vamos a ver la importancia del suelo. El suelo es el medio para el crecimiento de las plantas. Es el factor que controla el curso del agua en los ambientes terrestres. Es el sistema de reciclaje de nutrientes, de materia orgánica. También aquí el suelo es pues donde se descompone toda esta materia orgánica y se vuelve disponible para las plantas. El suelo es el medio donde se dan los principales ciclos biogeoquímicos. Es el hábitat de una inmensa y diversa variedad de animales, desde mamíferos, de vida microbiana, denominada también la biota del suelo. Por ahí hace referencia al concepto de suelo, es un producto natural formado y sintetizado por la meteorización de rocas. Ahorita vamos a ver qué es meteorización y la acción de los organismos vivos, ¿no? Otra definición es un conjunto de masa de tierras naturales compuestas por minerales, materia orgánica que son capaces de mantener el crecimiento vegetal. Aún así, pues dice, no hay una definición concreta de suelo, incluso suelo lo menciona ahí, si tenemos una maceta, pues si tiene tierra, pues también lo denominaríamos suelo, ¿no? Por aquí un edafólogo, Hans Hennig, pionero de la edafología moderna, pues dice, no da un concepto preciso del suelo. Para él el suelo es el estrato que se encuentra debajo de la vegetación y por encima de la roca sólida, pero aún así no se concreta el término o el concepto de suelo, porque dice encontramos áreas que carecen de vegetación y sin embargo tiene el sustrato, ¿no? El suelo, dice, no es solo un ambiente biótico para las plantas, sino que también se encuentra repleta de millones de organismos, desde entre bacterias, hongos, macro, micro, mesofauna, macrofauna, microfauna. La interacción entre lo biótico y lo abiótico convierte a la tierra o al suelo en un ser vivo. Por aquí, los edafólogos reconocen al suelo primero como una unidad con un cuerpo con 3 dimensiones, un ancho, una longitud y una profundidad. Y bueno, el regolito lo vamos a hablar como ese sustrato proveniente de la roca madre donde tiene la facultad de desarrollarse un suelo, ¿no? Eso le vamos a llamar regolito. Aquí en la mayoría de los lugares las rocas expuestas se derrumban, se desmenuzan, a ese proceso le vamos a llamar meteorización para formar una capa de fragmentos o detritos no consolidados que cubren a la roca madre o roca dura y aún sin erosionar esta capa pues no consolidada, o sea que todavía no es un suelo que tiene partes de la roca madre, le vamos a llamar regolito y varía en profundidad, ¿no? Este regolito está en contacto con el aire, con el agua, con los organismos y es lo que permite que se fragmente, se triture y empiece a formar lo que denominamos suelo. ¿Qué elementos forman el suelo? La roca madre, el aire, el agua y los organismos, ¿no? Entonces, aquí la composición ideal de un suelo formada por materia inorgánica es material parental o la roca madre.
La otra parte, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. Esto pues se da por la porosidad, por la textura del suelo. Bien. 5.4, por favor, para concluir. Vianey. González Hernández, Bianca. A ver, Sí, aquí adelante. estoy. Adelante. Bueno, en el tema de meteorización nos dice que pues la formación de los suelos inicia con la meteorización de los suelos, de las rocas y de los minerales, perdón. Pues tenemos la meteorización mecánica o la química. Y bueno, la meteorización química es por la interacción de fuerzas de cuando las rocas están expuestas al agua, al viento o a la temperatura. Entonces la superficie de estas rocas pues se desmenuza. En cuanto al agua, pues nos menciona que es cuando el agua, pues digamos, penetra en las rocas o entra en las rocas y se congela, y al congelarse pues se expande, por lo que causa que la roca se rompa en pedazos. Luego, con el viento, dice que cuando pues está transportando partículas como arenas o, bueno, pues cualquier tipo de partículas, pues al pasar estas, digamos, desgastan la superficie de la roca, pues lo que también es un proceso de meteorización. Y luego, bueno, también menciona otro factor, digamos, a las raíces de los árboles, que cuando estas crecen, pues se topan con las rocas y las resquebrajan, las rompen para atravesar, para pasar por ahí. Bueno, en cuanto a esta, que es la física, pues dice que rompe las piedras, las rocas o los minerales, pero no cambia su composición. Entonces, nos menciona que pues luego de esto, las partículas tienen una transformación química, que es la meteorización química, que es, bueno, cuando las rocas se descomponen por estos factores. En esto, pues es que con las actividades de los organismos del suelo, todos estos microbios, y con la materia orgánica, tienen pues agua, oxígeno, ácidos y pues otros más componentes, y pues las reacciones las reacciones químicas de estos son lo que causan la meteorización química. Un ejemplo que nos plantea es que pues cuando el agua de la lluvia cae y se filtra en la materia orgánica, pues hay una cadena de reacciones químicas y esto causa la descomposición de rocas y minerales. Muy bien. Sí, adelante. Creo que eso era todo, maestra. No sé si tengan alguna pregunta. Eso era todo. Sí, en efecto, viene muy cortito, pero a ver, chicos, les quiero dejar de tarea. Subí un video, no dura 11 minutos, por ahí está en su tarea, dice Geología en el campo, meteorización, y ahí les va explicando, por favor, quiero que saquen un mapa se los voy a pedir en el examen, porque viene exactamente lo que explicó su compañera, no menciona por decir, no es culpa de usted, por eso quiero que vean el video para ampliar un poquito este tema. La meteorización física, ¿cuáles serían, en qué se compone, no? Por ahí ya habló usted de la temperatura, se rompen las rocas, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de meteorización? Ahí lo menciona, hay varios tipos de la física, cuando por decir es por la temperatura, cuando es por el hielo, cuando es por el viento, ya lo mencionó usted también por las raíces de los árboles, pero también la meteorización química es cuando cambia la composición de la roca madre, ¿no? Entonces quiero que vean ese video, está muy corto, y me anoten la meteorización química, cuáles son esos tipos de meteorización química y los tipos de meteorización física, por favor. Miren, no sé aquí si alguien me puede orientar cómo puedo ver la presentación cuando se pone esto de
hacer un acercamiento. Les soy sincera que ya no sé, quería ver esto, jóvenes. Hablamos siempre, incluso ustedes creo ya llevaron edafología forestal, pero nos falta esa parte, ¿no? Y yo también estoy muy ignorante en esto. Primero, el tipo de roca que tenemos, siempre hablamos de roca madre, pero la roca madre de dónde se origina, ¿no? Y aquí tenemos las rocas volcánicas o magmáticas, las sedimentarias y las metamórficas, y dependiendo de esta roca madre, pues es el tipo de suelo que nosotros vamos a tener, ¿no? Por aquí, después en los siguientes temas habla mucho de las arcillas. Bueno, las arcillas, ¿de dónde las tenemos? O por ahí dice, cuando el suelo es muy ácido, se desprende el aluminio, ¿de dónde viene, no? El fierro, ¿de dónde viene? Pues ver un poquito esto de las rocas volcánicas, ¿no? Y qué tipo de rocas y en qué suelos se formarían esas rocas. En las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas, pero bueno, no se ve. Espero que la próxima clase le demos un acercamiento y ver un poquito esto, jóvenes, muy importante. Nosotros como forestales, en caso de nuestro ecosistema forestal, pues tenemos que ver el tipo de suelo. Y bueno, entonces les pido de tarea que vean ese video. Y si quieren seguir viendo videos, están muy cortitos y bien explicado por estos edafólogos jóvenes. Ver los tipos de roca, cómo se forman las rocas. Les invito a que lo vean, porque se los voy a preguntar el examen. Si no lo pregunta uno, créanme que no lo ven. Es muy cortito y si se echan un clavado ahí de cómo se forman las arcillas, muy importante para los suelos, para la fertilidad de un suelo. Bien, entonces les dejo de tarea y nos vemos por favor el próximo viernes. Y nada más. Bueno, buen día. Pueden avanzar. A ver aquí. Sí, aquí alguien. Sí, Ajá. entonces el examen va a venir hasta la mitad del 5.5. No, perdón. No, Carla, su examen va a ser el lunes, perdón. Sí, qué bueno que me recordó. El lunes, para que terminemos este tema de la tierra, el suelo. Sí, Bueno, vamos a gracias. terminar el viernes. Sí, viernes. También, qué bueno que me recordó. Subí a su tarea, hay un archivo que solamente incluye 2 paginitas, por favor, vean ahí los tipos principales de suelos que existen en México y saquen ahí, por favor, un pequeño resumen, es personal porque viene en su examen, en dónde se forman, qué nombres reciben, y etcétera. Son 2 hojas nada más lo que tienen que leer, 2 páginas, no es todo el documento, entonces léanlo, muy importante, sobre los tipos principales de suelos en México. Y ya está ahí el PDF, por favor. Maestra. Sí, adelante. A ver, ¿quién? Sí, le escucho. Adelante, ¿quién Karina. Karina, a ver, dígame. Le escucho. Mi duda es sobre el ambiente acuático. Entonces, de ahí sería sacar como un control de lectura y de lo de ambiente terrestre sería lo del mapa conceptual. A ver, de ambiente terrestre les puse... ya. De ambiente acuático, léanlo, está muy cortito ahí, pues no quiero ninguna actividad, nada más quiero que lo lean. Vuelvo a repetir, viene en el examen por lo menos una pregunta. En el otro de calidad de suelo, muy importante, quiero que me hagan un mapa conceptual nada más. Por favor. ¿Sí, Karina? Sí, gracias. Sí. ¿Por qué lo pido, jóvenes? A lo mejor, deja tantas tareas. Miren, jóvenes, comentaba al otro grupo, posiblemente nos lleve a destinos diferentes y caigamos en alguna empresa de servicios ambientales, ¿no?
Por ahí hay una parte donde se evalúa el suelo, por lo menos van a recordar qué variables se utilizan para evaluar un suelo. Y bueno, espero que les sirva. Bien, chicos, voy a detener la grabación porque ya son las 12. Les deseo buenas, felices tardes y clases y nos vemos el viernes. Y gracias. Gracias, profa, que tenga buen día. Gracias, profa, nos vemos.